generosamente, que es una manera adicional de decir cuánto dar, qué proporción dar. Y otra vez no encontramos un porcentaje, dice, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. ¿Qué porcentaje habrán dado esos hermanos? Como el de la viuda, capaz que daban el 50, 60, capaz que se quedaban con el 10 y le daban a Dios el 90. Creo que cuando nos ponemos legalistas en enseñar la doctrina del diezmo, estamos actuando con falta de fe. Y pensamos que tenemos que ser mosaicos para poder obtener del pueblo de Dios algo. Y la enseñanza del Nuevo Testamento tiene más que ver con lo que Dios trabaja en nuestro interior para hacernos más generosos que lo que la ley de Moisés mismo exigía. Sacrificialmente. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente, como decía el versículo anterior, según sus posibilidades, aún más allá de ellas. Generosa y hasta el sacrificio. Algún hermano que me quedó mucho, a mí me llenó, me hizo bien, dice, dar hasta que nos duela dar. Eso es sacrificio. Dar hasta que sintamos esa tensión entre el hombre que quiere tener y el Hijo de Dios que quiere ser agradecido con Dios que le dio todo. Es un privilegio de los sacerdotes. Me gusta cuando los hermanos que dirigen la alabanza, Gustavo, lo sabe hacer también José o Andrés, nos dicen, miren hermano, ¿usted nos visita? Usted no es todavía miembro de la iglesia, usted no sé si es creyente, no es hijo de Dios. Mire, es un privilegio de los sacerdotes. Nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y es entonces, de pronto, el ofrendar es algo que yo tengo el honor de practicar como sacerdote de Dios que soy en su iglesia. El más común de los errores es ofrendar para que Dios me bendiga. Basado en esta enseñanza equivocada o tomada equivocadamente de 2 Corintios 9:6, que dice tan sencillamente que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, haciendo referencia a que todo lo que nosotros sembramos en la obra de Dios, la cosecha, por supuesto, no va a ser que va a llover dinero del cielo, lo que van a llover van a ser vidas cambiadas. Cuando yo siembro en la obra de Dios, podemos enviar misioneros, podemos comprar Biblias, podemos comprar tratados, podemos tener la posibilidad de hacer programas de radio, de tener un montón de cosas que vamos a cosechar mucho más de lo que hemos sembrado. Hay muchos que han tomado esto literalmente como una manera de negociar con Dios con el argumento de que Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas eran hombres ricos y Dios quiere que sea rico. Y a estas personas cuando le decimos, pues, ¿sabés que Jesús era pobre? No tenía dónde recostar su cabeza, pidió un bote para cruzar el río, pidió un asno para entrar a Jerusalén, le prestaron una tumba para enterrarlo. Sí, pero ese era Jesús. Eso contesta la teología de la prosperidad, que usa este concepto, negociar con Dios. Yo te doy y vos me das. En el Antiguo Testamento las bendiciones materiales eran sombra y figura de las bendiciones espirituales bajo el nuevo pacto. Y ese hermoso texto que leyó hoy Leandro, me emocionó mucho Leandro, Efesios 1:3, porque era nuestro texto central de nuestro sermón de hoy. Ahí está. Miren lo que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. No hay de parte de Dios el compromiso que vas a cambiar el auto todos los años, ni que te vas a mudar a un piso, ni que vas a poder ir 2 vacaciones anuales. Hermanos, dice la palabra de Dios que somos hombres y mujeres ricos. No ofrendamos para que Dios nos da, para que Dios nos dé. Ofrendamos porque Dios ya nos ha dado y somos ricos en Dios. Somos ricos en Dios. Dios nos ha enriquecido. El lenguaje de Jesús dice que Jesús hizo pobre
para que nosotros con su pobreza, aún él siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en esa pobreza suya fuésemos enriquecidos. ¿Enriquecidos de qué? Enriquecidos de cielo, enriquecidos de esperanza, enriquecidos de paz, enriquecidos de alegría, enriquecidos de ganas de vivir. Enriquecidos en consecuencias, en frutos de nuestro servicio, de nuestra vida, para que cuando no estemos más en este mundo, quede algo más que una escritura que van a heredar nuestros hijos y queden hijos espirituales, frutos de nuestras vidas y de nuestro paso por este mundo. Esa es una herencia, hermano. La herencia que yo quiero dejar a mis hijos y a este mundo y a esta iglesia no son bienes. Es su obra extendida e hijos espirituales. Esa es la herencia que estamos llamados a dejar a este mundo y a nuestros hijos y a nuestra iglesia. ¿Es el diezmo, para ir cerrando, es el diezmo la respuesta a la proporcionalidad? Podría ser el diezmo la respuesta. Podría no ser, porque la palabra de Dios dice, cada uno de ustedes aparte algo según lo que haya ganado. El uso del término en el Nuevo Testamento son dos, como les dije antes. Uno de ellos tiene que ver, hablo en los labios de Jesús, y que ni siquiera es técnicamente algo que Jesús jamás pronunció esa palabra. Nunca Jesús pronunció la palabra diezmo. Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces hay toda una bibliografía enorme basado que Jesús aprobó el diezmo porque este publicano que diezmaba pero no ayudaba a su familia, no practicaba la justicia, era una persona aparentemente desentendida de las sensibilidades sociales, pero solamente diezmaba hasta de las plantitas que tenía en el jardín y de todos los condimentos con los cuales condimentaba la comida, él diezmaba hasta de eso. Y entonces esta frase de Jesús, sin dejar de hacer lo otro, es la base bíblica para decir que Jesús apoya o enseña sobre el diezmo. En el pasaje de Lucas 18, si ustedes recuerdan allí, está el fariseo y está el hombre pecador al fondo del salón. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como ese que está atrás, yo diezmo, entre otras muchas cosas. Tampoco lo pronunció Jesús, está hablando de este hombre que se ufanaba de sus logros espirituales, sus éxitos, de su religiosidad. Y entonces el relato termina muy sencillo. Dice que ese hombre que estaba atrás diciendo perdóname, que soy un pecador, volvió a su casa perdonado. El fariseo siguió diezmando, pero jamás se convirtió. Esas son las 2 veces que en la Biblia aparece la palabra diezmo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y las veces que aparece por última vez es en Hebreos 7, solamente para decir que Melquisedec es una figura de Jesús, porque Abraham, siendo el hombre de Dios más importante de la antigüedad, le daba sus diezmos a él, y que nunca una persona mayor va a dar los diezmos a una persona menor, fundamentando que el diezmo de Abraham a Melquisedec era el testimonio de que Melquisedec era Dios. Las deudas del cristiano en el Nuevo Testamento son muchas. A los creyentes del Nuevo Testamento nunca se les ordenó que ofrendaran un porcentaje determinado. Ellos deben siempre dar más. 2 Corintios 6 dice, parecemos tristes. Miren qué hermoso texto. Pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Esto sí es parte de la deuda del cristiano con la iglesia, con la obra del Señor. En Romanos 13:5 nos hablan ahora, 13:8 nos habla de otra deuda, la deuda de amor que tenemos los unos con los otros. Somos hijos del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para que reventemos de amor? No, para que vivamos amando a nuestros hermanos. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Así que tenemos una deuda
de enriquecer a muchos con nuestra riqueza, tenemos una deuda de amor con nuestros hermanos y, fíjense ustedes, la única deuda que aparece en la Biblia como obligatoria, lo único obligatorio que el Nuevo Testamento tiene para los creyentes en términos económicos es cuando Jesús levanta una moneda y le dicen, denle al César lo que es de él. Así que paguen los impuestos, muchachos. Porque la pregunta era esa, ¿le tengo que pagar los impuestos a Roma, que la odio tanto, que es un imperio opresor que me está estrujando, no puedo más, me está asfixiando? ¿Y de quién es la plata? De César. Dale a César lo que es de César. Y Pablo en Romanos dice, para eso pagamos los impuestos, para tener un Estado. Dios creó 3 organizaciones para ordenar la vida del hombre. La familia, el Estado y la iglesia. Así que estas 3 cosas, no hay autoridad, dice la Biblia, si no es puesta por Dios. Quiere decir que en todos los ámbitos donde yo me muevo, diría Watchman Nee, yo tengo que llegar a cualquier lugar que yo llego, debo preguntar quién es la autoridad aquí. Porque yo debo vivir en todos los órdenes de la vida bajo autoridad. Sea en un hogar, sea en un estado o sea en la iglesia. Y es por eso que los pastores tenemos que tener también nosotros nuestra autoridad espiritual, la cual elegimos y nos resetea o nos escanea cada vez que viene y ve cómo estamos y nos corrige las cosas que estamos mal en todos los órdenes de nuestra vida. Por eso es que estos lugares donde yo debo funcionar bajo autoridad son la familia, el Estado y la iglesia. Y ahí tengo sí obligaciones. Muchos preferiríamos ser antiguos testamentarios para dar el 10%, dice un hermano que me impactó mucho esa frase, porque si fuéramos nuevo testamentario debiéramos darlo como dio la viuda, todo lo que tiene para vivir y depender de Dios. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Lo primero es lo primero, quiero cerrar con esto. En 2 Corintios capítulo 8, cuando habla de la ofrenda, dice, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron, se ofrendaron a sí mismo, primero al Señor y luego a nosotros. Y es también la ofrenda nuestra, sea el porcentaje que escojamos dar, secundario a una ofrenda mejor. Y es esta. Si al llegar tu ofrenda, llevas tu ofrenda, y de pronto estás acá y decís, me siento mal porque me peleé con el hermano y no estoy reconciliado, no le pedí perdón. No sé si fui yo o fue él el que ofendió, no sé la verdad, pero no tengo paz con este hermano. No sé si soy víctima o victimario, pero no estoy en paz. Mire, ahí dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, aparentemente esta persona es victimaria, pero puede ser la víctima del otro hermano que tomó a mal algo, lo interpretó mal, pensó mal de vos, y vos pensaste que habías hecho bien, pero de pronto tu hermano está lastimado. Dice, dejá tu ofrenda ahí, es lo de menos para Dios lo que venís a traer. Es lo de menos. Anda primero ponerte en paz con tu hermano y entonces podrás volver al altar y presentar tu regalo a Dios. Hay cosas que son previas al dar. No podemos hacer un castillo del diezmo sin hacer primero un castillo de mi consagración a Dios. Primer punto. Se ofrendaron a sí mismos. Primero, ¿sabes cuál es la mejor ofrenda que Dios quiere esta mañana que tengas acá, que traigas acá? Tu vida. Tu vida. Por eso quisiera cerrar con esta canción, ¿no?, que hemos cantado tan hermosa. Quiero vivir agradecido. Todo a Cristo yo me rindo. Esa canción, todo a Cristo yo me rindo. Porque saben que hay una ofrenda que Dios espera esta mañana, mucho más importante que nuestro dinero. Y es nuestra vida rendida a Él. Con todo gusto, quisiera que si alguien tiene alguna duda, me haga una pregunta en este momento con respecto a los temas que hemos hablado. Quisiera que quede en clara lo que es doctrina de lo que son prácticas, lo que son recomendaciones. Si usted me pregunta a mí como pastor si recomiendo el diezmo, sí lo recomiendo. Si me pregunta si es una doctrina en este, le voy a decir que no, porque no existe una base bíblica para eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre eso? No quisiera terminar sin que quede en claro este difícil tema. Trae bendición siempre dar.
Y cuanto más damos, más bendición tenemos. Eso es algo interior. No es algo que sea un compromiso de Dios, ni estoy negociando con Dios. Trae bendición la obediencia del ofrendar. Pero no existe un porcentaje en el Nuevo Testamento. No existe. No podemos decir lo que la Biblia no dice. Ni Pablo en las cartas de Pablo, que son 13 cartas, ni Jesús en sus 4 evangelios lo cita ni una sola vez a esa palabra. Si usted me dice, los hijos de Dios tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, le diría, en muchos aspectos sí, y aún ser mejores que lo que dice el Antiguo Testamento. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, dice Jesús, no entrarán en el reino de los cielos. Habla de la justicia de nuestro caminar por la vida, pero si nos ponemos a pensar las cosas que los fariseos diezmaban como las plantitas y los condimentos, sí, Ana. Sí, recuerdo que hasta el mismo Jesucristo pagó el impuesto al templo. Bien, Cuando el pueblo lo encuentra dentro de la boca del pez. así es, así es. También nos habla de la provisión de Dios, ¿no? Cuando yo me dispongo a cumplir con mis obligaciones. La provisión de Dios. Señor, ¿de dónde voy a sacar cómo están hoy las cosas? Y Jesús, como dijimos que era una persona pobre, Dios proveyó a través de un pez esa moneda que él no tenía. No la sacó de su bolsillo porque no la tenía. Fue un milagro que él tuviera esa moneda. Como es un milagro que hoy subsistamos quizás teniendo a lo mejor mucha presión impositiva, etcétera, ¿no? Pero tenemos que predisponer nuestro corazón para obedecer y cumplir nuestras obligaciones. Sí. Muy bien. Un poquito de agua. Muy bien. Dios trata, no sé si escucharon a Adriana, a nuestro corazón avaro con estas enseñanzas sobre el dar. Trata, porque yo me agarro lo que es de Dios. Hemos leído un montón de textos. Todo es tuyo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y hermano, y es más fácil enseñar la ley. Es mucho más fácil enseñar la ley. Pero si enseñamos la generosidad, si enseñamos la entrega al Señor de nuestra vida, ¿usted cree que dar lo que tenemos es un problema? No queremos llenarnos de fariseos que dan la ley. Queremos que haya un pueblo de Dios santificado que da el límite de sus posibilidades, porque se dio primeramente al Señor. Y no nos va a faltar nada. Y vamos a enviar misioneros, no uno, vamos a enviar 2. Ya tenemos candidatos a misioneros, tenemos que tener recursos. Se los ponen, no quiero que se pongan la piel de gallina ni los pelos de punta los administradores cuando surgen llamados misioneros. ¿Saben por qué? Porque cuanto más difícil, lo vemos en la Biblia claramente, cuanto más difícil era el contexto, más generosa era la iglesia. Y cuanto más fácil es el contexto, muchas veces más agarrados nos ponemos porque tenemos más posibilidad de usarlo en beneficio propio de nuestros recursos. Más viajes, más uso personal de nuestros recursos, etc. Y cuanto más adverso está todo, empiezo a mirar a mi alrededor, a mis hermanos que sufren, empiezo a tener un sentido de la coherencia, es decir, no puedo en este contexto de tanta dificultad vivir la vida como si fuera el único que hay, o fuera que puedo ponerme todo encima sin pensar en el testimonio, sin pensar en el ejemplo que doy, sin pensar si aliento o desaliento con lo que hago. Entonces los contextos adversos son los contextos más generosos. Los contextos fáciles suelen ser los contextos más egoístas. ¿Otra pregunta?
¿Escuchan allá? No. No, pero ¿sabes por qué? Porque te disfruto yo nomás y el que está al lado. El que hable, ¿no? Lucho contra el dinero porque el dinero uno a veces lo toma como Dios. Me da salud porque si no tengo dinero me tengo que sacar una muela, tengo que esperar un turno de 5 meses. Voy, tengo 2.000 pesos, me lo sacan en el día. Es salud. Cómodo, tengo el aire acondicionado o tengo el gas, estoy a 27 grados. Tengo confort, voy en el auto cuando quiero y no tengo problema en nada. En sí mismo, para mí, es poderosísimo. No puedo decir no me interesa, lucho contra eso, porque es un Dios que a veces creemos que es pequeño, y no es pequeño, lo tenemos permanentemente. Y a veces le doy más lugar y yo peleo diariamente para decir hasta dónde tiene poder. Le dejo de restar el poder que tiene cuando veo las otras cosas. Yo en un momento diezmé y a veces puse más. Fue en mi mejor época de la vida. Por pequeñas cosas no lo hice más. No quiero decir con esto que me fue ni peor ni mal. Pero yo soy testigo de lo bien que me fue. No lo seguía haciendo porque soy malo, porque permanentemente vengo haciendo cosas que Dios no quiere que haga. Podría ser un libro de las cosas que hago mal. Pero bueno, yo tengo que pelear contra el dinero porque le doy el valor de Dios. Y sé que no lo tiene. Porque cuando vos llegas al momento en que te dice el médico, bueno, hay que esperar que Dios te ayude, vos podés tener 10 millones de dólares y te vas a ir. Pero a veces eso nos cuesta creerlo. Gracias, Antonio. Corazón abierto. Gracias, hermano. Nos bendice cuando ponemos la posibilidad de ser nosotros en la familia de Dios. Quiero pedir a los músicos que pasen y